Ujú. Tenemos las definiciones. Una, una de las definiciones es el término de respuesta sexual designa el conjunto de cambios psicológicos, vasculares y hormonales que acompaña la realización del acto sexual. Otra de las definiciones es la respuesta sexual humana es la respuesta integral del organismo a un estímulo sexual efectivo que engloba cambios fisiológicos y genitales y extragenitales. Entonces, ahora justamente vamos a poder hablar de, de todo lo que concierne a estas respuestas. La siguiente, por favor. Como antecedente tenemos a los padres de los que hicieron trabajos con respecto a este tema, ¿no? El doctor Kingsley hizo un trabajo sobre comportamiento sexual. Los esposos Master y Johnson hicieron un trabajo sobre la respuesta sexual, que ahorita lo vamos a definir. Y la doctora Kaplan también hizo un trabajo con respecto a lo que es la respuesta sexual y bastante grande. La siguiente, por favor. El ginecólogo americano William Master y su esposa Virginia Johnson publicaron en 1965 su estudio pionero acerca de los procesos fisiológicos durante la actividad sexual, ¿no? Con el título Human Sexual Response. Entonces, avanza la siguiente, por favor. ¿Qué hicieron ellos? Ellos filmaron y observaron más de 1000 actos sexuales en un grupo de 382 mujeres de edades de 18 a 70 años y en 312 hombres de edades de 21 a 89 años durante la actividad sexual. Luego, describieron de forma científica y objetiva los cambios fisiológicos que se producían durante la actividad sexual. Y tras ese estudio descrito, como la respuesta sexual mediante la curva de una curva de respuesta sexual humana. Entonces, ellos describieron estas dos curvas, una curva para la masculina y la otra curva para la femenina. Encontraron que había eran similares las curvas, pero la curva femenina tenía varios picos. Entonces, de eso vamos a hablar justamente en el transcurso del tema. Avanza, por favor. Entonces, Master y Johnson, que fueron los esposos, el ginecólogo Master y la doctora Johnson, en 1966 hicieron ese tipo de trabajo. Y la doctora Kaplan, en 1982, agregó otro tipo de respuestas que ella también había visto en el acto sexual. Entonces, hubo un complemento del primer trabajo hecho por Master y Johnson. Entonces, y aparte, hay otras personas como el doctor Wallen y Ron en 1987 hicieron los modelos psicológicos con respecto a lo que es la respuesta sexual humana. La siguiente, por favor. Entonces, la doctora Kaplan agregó que hay un deseo sexual. No solamente todo es mecánico o todo es hormonal, sino que en el humano hay un deseo sexual, que es una fase mental. Para excitarse sexualmente hay que estar interesado en el sexo, pensar en ello, sentir curiosidad y generar el deseo. Entonces, ningún cambio físico concreto, simplemente deseo sexual. Entonces,
Eso es el aporte de la doctora Kaplan con respecto al trabajo de Master y Johnson, ¿ya? Que agregó eso como para que empiece todo lo que es la respuesta sexual humana, tanto para varón como para mujer. La siguiente, por favor. Sí. Muy aparte del deseo, las respuestas físicas y, y emocionales, ¿no? Son las etapas sexuales. La fase de excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo y la fase de resolución. Sí. Como le había comentado, a estas fases de respuesta sexual de Master y Johnson se agrega el deseo sexual propuesta por la doctora Helen Kaplan en 1979 y que lo publicó recién en 1982, como inicio de la respuesta sexual, el deseo sexual. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos curvas de cómo han sido los modelos, ¿no? El modelo de Master y Johnson indicaba excitación, meseta, orgasmo y resolución. En el modelo de Helen Kaplan, disculpe, indicaba primero el deseo, la excitación y de ahí el orgasmo. Y en el modelo de Wallen y Ron, que son la parte psicológica, ellos indican que hay una percepción del estímulo como sexual, una evaluación, una excitación y percepción de la excitación, hay una conducta sexual, hay una percepción de conducta sexual y una evaluación positiva. Entonces, estos han sido los trabajos más grandes que se han encontrado con respecto a lo que respecta a la fase de respuesta sexual humana. Avanza, por favor. Entonces, el modelo clásico describe una respuesta sexual humana como secuencia lineal. Algunos investigadores prefieren por la influencia recíproca entre las fases, la interpretación circular, ¿no? Y sobre todo en la respuesta sexual femenina, siempre y cuando exista la estimulación sexual efectiva y adecuada. Entonces, lo ponen como un modelo lineal versus un cíclico. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos estas curvas. La curva del varón en azulito, ¿no? En la cual indica el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. En el caso de la dama, empieza el deseo, la excitación, la meseta, hay multiorgásmico, puede existir en la dama, y luego la resolución. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos el modelo también del grupo de Master y Johnson, como ellos indicaban que de esa forma era la gráfica que ellos habían encontrado en estas más de 10.000 actos sexuales que habían observado y descrito y en diferentes edades, ¿no? Porque ellos lo han hecho en personas muy jóvenes hasta personas muy adultas, mayores, ¿no? Mujeres más de 70 años y en varones hasta 89 años. Entonces, sí podemos ver de que ellos han hecho un trabajo bastante grande porque hicieron observaron, ¿no? Más de 10.000 actos sexuales en más de 300 parejas, ¿no? Entonces su trabajo fue bastante grande. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo describimos el deseo? El deseo es un mecanismo psicológico predominante. Es un concepto de estímulos sexuales efectivo, ¿no? Que tiene que ver con los órganos de sentidos, con las zonas erógenas, ¿no? Con el erotismo,
hay una variación individual y por género, ¿no? Influenciada por factores psicoemocionales y socioculturales. Hay una conducta prospectiva, cortejo, coqueteo, etc. Sabemos nosotros, tenemos por cultura general, ¿no? En algunos países todavía se practica, lamentablemente, eh, digamos, la mutilación de clítoris en algunas, en algunas comunidades un poco alejadas, pero en África, pero se hace todavía el ritual para que la mujer no tenga, digamos, no tenga orgasmo y o que no sea estimulada, ¿no? Y de esa forma solamente sirva para la reproducción sin que tenga ningún tipo de estimulación sexual ni que tenga placer al momento de tener relaciones sexuales. Entonces, ese tipo felizmente en nuestro país no ocurre, no hay ese tipo de mutilaciones, pero hay algunas culturas que todavía lo practican. Entonces, este, bueno, no debería de ser, porque ninguna persona debería de ser mutilada, sobre todo si no es una niña, ¿no? Pero, pues, lamentablemente, a veces son sus creencias y, pues, uno no puede ir en contra digamos, es lo que sea su propio gobierno, el que imponga algunas leyes, ¿no? Y que indique que eso esté prohibido, algo por el estilo, ¿no? Antiguamente en nuestro país, por ejemplo, había leyes en la Constitución de 1933, si no me equivoco, en la cual que si una menor de edad quedaba embarazada, ¿no? por alguien adulto y había sido por violación, si esa persona eh, se casaba con ella, ya no iba a la cárcel y ya simplemente se convertía en su esposa y listo, ¿no? Entonces, actualmente eso lo vemos pues como es una aberración realmente, ¿no? Porque si una niña ha sido violentada, pues no hay disculpa para el agresor de que por casarse ya va a salir del problema de ir a la cárcel, ¿no? Pero en esos años sí se creía, ¿no? Entonces las cosas van cambiando, el tiempo va cambiando y las respuestas sexuales también van cambiando y la gente va cambiando. Si nosotros ahorita preguntamos a los jovencitos, adolescentes, porque ustedes también ya son jóvenes, pero ya son adultos, son jóvenes adultos, pero si hablamos con los jovencitos de 15, 16 años y les preguntamos sobre qué opinan de tal cosa, de la sexualidad o tal cosa, ellos pueden ahora hablar abiertamente, lo cual era muy diferente a esos años, ¿no? Era un tabú poder hablar sobre qué sientes al tener relaciones sexuales o algo, porque pues eso era algo que se veía mal, que no se podía contar, no se podía decir, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, actualmente las cosas van cambiando, ¿ya? Sigamos la siguiente. Ok. Entonces, empezamos, después del deseo viene la excitación. En el hombre va a empezar con la erección peniana. Va a elevarse los testículos y cambios en la piel escrotal. Estamos hablando de la parte fisiológica, ¿no? Va a haber una erección de pezones, va a haber un rubor en la cara, va a haber una miotonía, ¿no? Y un aumento de una
las variables fisiológicas, ¿no? En la mujer, lo que va a suceder es más lubricación vaginal, cambios de posición y tamaño del útero. El útero ligeramente cambia de posición y aumenta ligeramente. Engrosamiento de las paredes vaginales. ¿Por qué se tiene que engrosar las paredes vaginales? ¿Por qué? Porque va a recibir al órgano masculino y si no está preparada la vagina, entonces puede terminar con un desgarro. Entonces, por esa razón es que esta etapa es importante en tener una relación sexual, la etapa de excitación, porque se van preparando los órganos para que no les causen ningún daño. Va a haber tumescencia del clítoris, erección del pezón, rubor y miotonía en la dama. Sigamos la siguiente, por favor. Entonces, según la gráfica, ustedes van dando cuenta, el lado izquierdo es del varón, el lado derecho es de la mujer. Entonces, vemos cómo va cambiando tanto el órgano masculino como el femenino en la etapa de excitación y va habiendo cambios fisiológicos para la cual, como les comenté, los órganos se van preparando para que no causen ningún daño. En una ocasión, hace algunos años, vino una paciente, ya tenía 4 hijos, ya había dado partos vaginales y su esposo había estado de viaje 6 meses. Y vino con desgarro vaginal prácticamente desde el cuello del útero, toda la zona vaginal posterior, un desgarro vaginal. Terrible, más o menos tendría pues un promedio de 6 centímetros aproximadamente, y sangrando pues. Y referían pues de que el esposo había estado de viaje y que luego, y como ya no tenían intimidad, entonces ella, cuando han regresado a tener la intimidad, pues, nosotros, pues, le digo, señora, que han usado cuchilla, algo, porque la verdad, pues, ver eso no era, no era normal en una paciente que ha tenido partos, que ya la vagina está recontra preparada para partos, y no era ninguna chiquilla, tampoco estaba menopáusica, ¿no? Tenía más o menos como 35 años. Entonces, me dice, ay, es que lo quisimos en otras diferentes posiciones. Y pues, terminó desgarrándole toda la vagina desde el cervix prácticamente. Entonces, tuvimos que suturarla, obviamente, entrar a la sala y suturarla porque eso sangraba, pero a por doquier, ¿no? Y en tópico no se podía hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante la etapa de excitación, para ir preparando los órganos y que no terminen con lesiones como le ocurrió a esta persona, ¿no? Entonces, hay pacientes que también a veces tienen problemas en mujeres que tienen tabiques vaginales, y que tienen la vagina muy corta, ¿no? Así se exciten todo, al tener las primeras relaciones sexuales, terminan sangrando, pues, en charco, ¿no? Y tienen que terminar en la emergencia. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de casos. Avanza a la siguiente, por favor. Sí. Entonces, tenemos lo que es la fisiología de la erección. Eh, los nervios parasimpáticos que inervan el pene, los estímulos sexuales que llegan al sistema nervioso central
producen la relajación del músculo liso y de las arterias cavernosas, ¿no? Las arterias helicinas de los espacios lacunares, que va a producir aumento del flujo sanguíneo hacia el pene, expansión de los espacios lacunares. Entonces ahí se inicia la erección. Hay compresión de la vena circunfleja, mecanismo veno-oclusivo. Entonces, no, al ver compresión, entonces va a haber más sangrado, más flujo sanguíneo hacia el pene, y va a haber limitación de la salida de sangre del pene, entonces manteniendo la erección. Entonces, en aquellos pacientes que se han sobreestimulado con algún medicamento y que han llegado a un priapismo, entonces ocurre que se quedan totalmente sobreestimulados y no hay aumento de flujo sanguíneo demasiado que llega a producir un dolor intenso y tienen que terminar en la emergencia. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, en las pacientes, sobre todo, que se han sobreestimulado con medicamentos para producir una erección, ¿no? Sobre todo aquellos que usan Viagra, hay que tener mucho cuidado. El Viagra no es cualquier cosa. El Viagra es un medicamento que tiene que estar regulado ante su médico, de la persona que lo necesite, si es que necesita tomar ese medicamento, porque, ¿qué sucede? En esta paciente no solamente va a producir la erección del pene, sino va a producir un aumento de flujo sanguíneo en diferentes partes de los organismos y puede producir, pues, una falla cardíaca, puede producir muchas otras alteraciones y se ha visto que algunas personas después de usar el Viagra han tenido un paro cardíaco y han fallecido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en aquellas personas que necesitan una medicación para la erección del pene, porque tienen que estar medicado o observado por su médico que no tenga ninguna alteración o contraindicación para usar el medicamento, porque la gente cree que a veces se ven personas de 70, 80 años con jovencitas de 20, 25 y quieren seguir el ritmo de que tener relaciones sexuales, pues, mañana, tarde, noche y pasado, ¿no? Entonces, en una persona de 90 años o 70, 80 años, pues, obviamente no va a ser el mismo, el organismo ya no, eh, ya la respuesta sexual no es tan rápida como un joven de 16, 20 años o de su edad de la persona que es, ¿no? Entonces, cuando una persona sobre todo cuando tengamos en el caso de nosotras mujeres, ¿no? Siempre nos preguntan si su esposo puede o no puede no puede tomar la medicación, ¿no? Porque a veces dicen, ay, mi esposo quiere, pero no puede, tal cosa. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, bueno, en la siguiente, por favor, ahí vemos también justamente un gráfico para que lo puedan ver la, el A y el B, ¿no? Cómo el llenado sanguíneo se mantiene y hace que el pene se erecte, comience la erección, y porque hay aumento del flujo sanguíneo y no sale el retorno venoso. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, lo que ya habíamos conversado con respecto a dilatación arterial, captura de sangre, compresión del plexo venoso, estiramiento de la túnica virgen con oclusión de las venas circunflejas, aumento del CO2 y la presión intracavernosa y contracción de los músculos isquiocavernosos. La siguiente, por favor. Otro dibujo para que lo vean con un pene plácido y con un pene en erección. Miren la cantidad de sangre que ya hace que aumente el tamaño del pene. Sigue, por favor. La siguiente también es otro dibujo en un corte
transversal, el cual también hace que el aumento de la, digamos, de la circulación, y el hecho de que no, no retorne la parte venosa, hace que el pene pueda erectarse. La siguiente. Esta es la parte, esta es la foto principal que hicimos al inicio de la etapa de excitación, ¿no? Miren también el útero, el lado derecho. El útero cambia de posición y se agranda unos milímetros, tampoco es que se va a agrandar 7 centímetros por si acaso, ¿no? Y miren cómo la vagina se lubrica y hace que se engruese la zona vaginal para justamente evitar que la lesione. La siguiente. Tenemos la etapa la parte de acá en la mujer, en la etapa de la respuesta sexual y la excitación. El clítoris y los labios del ciclo sexual en respuesta. Sin estimulación, la primera de la izquierda. Excitación en la del medio. Miren cómo aumenta las glándulas del clítoris, ¿no? Y cómo también los labios genitales se engruesan. Y en la parte de resolución, como hay retracción en la parte del clítoris y los labios genitales todavía siguen engrosados, ¿ya? Sigue la siguiente, por favor. Entonces, en la mujer tenemos que en el segmento inferior, y especialmente en la pared anterior, posee una importante inervación sensorial que confiere esta zona con mayor sensibilidad erógena. El complejo erótico de la pared anterior, el punto G. Entonces, esa es la llamada punto G para comenzar lo que es la excitación en la mujer. En la etapa de meseta, la siguiente, por favor. En el varón y en la mujer, en la dama. Entonces, ¿qué va a suceder en la etapa de meseta? Empezamos la excitación, ahora estamos en la meseta. En el hombre va a haber agrandamiento del glande. Va a haber aumento del bulbo uretral. Emisión periorgásmica, ¿ya? Aumento tisular y prostático. Rubor total. Aumento de variables fisiológicas y tensión muscular. Todo eso va a ocurrir en la etapa de meseta en el varón. En la mujer va a haber una plataforma orgásmica, una retracción del clítoris, va a haber fibrilación uterina, el útero va a fibrilar, va a haber un rubor total, va a haber aumento de variables fisiológicas y aumento de la tensión muscular. La siguiente, por favor. Entonces, en este dibujito podemos observar ya cómo en el varón la parte del glande va a estar totalmente congestionada, va a llegar a su tamaño mayor, justamente, y la erección, el movimiento del testículo también va a retraerse el testículo, ¿no? Porque va a tener que eyacular justamente todo lo que se forma y con el semen de la próstata se va a poder eliminar todas las secreciones, ¿no? Y en la mujer, pues, estamos viendo de que hay un agrandamiento del útero y hay un movimiento hacia atrás, ¿no? Y la vagina también se va a engrosar de tal forma que va a haber una postura como para poder recepcionar el miembro viril y con eso va a haber, una relación sexual adecuada. La siguiente, por favor. Entonces, en el varón va a haber una vasocongestión de los testículos, se vuelven hasta el 50% más grandes que en la excitación. Eso los testículos va a haber. La siguiente, pues.
Mm, espérate. Ya, ok. Entonces, el varón, como le comenté, va a tener un 50% más grande de vasocongestión en los testículos, ¿ya? Va a haber la lubricación va a tener que pasarse por la función parasimpática. Entonces, los parasimpáticos va a hacer que va a haber que las glándulas uretrales y uretrales secreten moco. El moco fluye de la uretra durante la cópula y ayuda a la lubricación. Entonces, las glándulas de Cooper tienen que ver mucho con la lubricación que tiene que haber en el varón. Puede haber una expulsión en el momento previo a la eyaculación, que puede ser unas 4 a 6 gotas previo. Por ese motivo, en todas las pacientes se les tiene que indicar que si usan preservativos, ¿ya? Estas pacientes deberían de eh, usar el preservativo ni bien ingresa el glande, porque si no, pues como expulsa previo a la eyaculación unas 4 a 6 gotas, ¿ya? Ahí contiene también esperma. Entonces puede salir embarazada si es que no lo usa desde el inicio el preservativo. En la mujer, la lubricación eh, es mayor que en los órganos sexuales femeninos. Ok, en la parte ya del orgasmo en sí, en el varón hay pérdida del control voluntario de los músculos. El varón ya pierde el control de los músculos, ahí la eyaculación, y el testículo se pone en posición normal y va a haber una máxima frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria. Entonces, por eso es que el varón tiene que estar bien antes de iniciar una relación sexual, porque si no, pues en pleno orgasmo le puede dar pues una subida de presión arterial, le puede dar un derrame, puede ser una taquicardia, ¿no? Un problema respiratorio, si es que sufre de algo, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado aquellas personas que tienen alguna dolencia cardíaca, sobre todo el que debe tener relaciones sexuales o usar una medicación para eso, porque de por sí la misma respuesta sexual humana hace que todo se eleve en la etapa del orgasmo. En la mujer va a haber una contracción intensa de la plataforma orgásmica y del útero, va a haber un ensanchamiento de las partes profundas vaginales y va a haber contracciones involuntarias de todos los grupos musculares. Es como que le diera una convulsión prácticamente a la mujer. Entonces, esa es la etapa del orgasmo, tanto en varones como en mujeres. La siguiente, por favor. Ya en la etapa de resolución, en el varón hay un periodo refractario, variedad según la edad y factores psicológicos, una normalización de las variables fisiológicas y de los cambios previos, es decir, ya vuelve su presión, todo lo normal, todo el rubor, también todo cambia, todo. Hay una sudoración profusa y hay somnolencia. Entonces, y en la mujer, si no hay estímulo sexual efectivo, el sistema regresa al estado original. Pero en la mujer eh, va a haber una normalización de variables fisiológicas, eh, la parte uterina de todas maneras se dilata ya. Hay una sudoración profunda y una somnolencia. Entonces, es como que hubieran corrido una maratón en 5 minutos. Entonces,
están cansados, hay una sueño profunda y somnolencia pues, porque ya han hecho un esfuerzo mayor ambos. Pero la mujer puede ser multiorgásmica, ¿no? Entonces, puede rápidamente llegar a otro orgasmo rápido, mucho más rápido que el varón, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una foto de cómo es la etapa de resolución. Ya el pene totalmente flácido, ya eyaculó, ya regresó toda la sangre a su posición, igual los testículos, ya no hay sangrado de aumento. Y en la mujer, la resolución, el útero vuelve a su estado normal y bueno, hay una parte en el fondo de la vagina que se había agrandado para poder tener, digamos, como una copa, ¿no? Puede tener la parte seminal. Si es que hay posibilidad de embarazo, si quiere quedar embarazada, entonces eh, ahí es donde se van a capacitar los espermatozoides y con el pasar de las horas van a ir ingresando hacia el útero. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, tenemos el A y el B. Varones, tenemos la parte del deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución, ¿no? ¿Puede haber un periodo para que vuelva a hacer otra eyaculación? Sí, pasa unas horas, depende de la edad, pues pasa 30 minutos, dependiendo de, como le digo, de la edad de la persona, y vuelve a tener otra vez otra respuesta sexual. En la mujer puede ser mucho más rápido, como le digo, el multiorgásmico, ¿no? Si es que está sobreexcitada, puede volver a tener varios orgasmos cercanos, mucho más rápido que el varón. La siguiente. Y bueno, acá tenemos ya la parte final, ¿no? La cual indicamos de que el retorno de los valores fisiológicos iniciales, con reducción de la vasoconstricción pélvica y relajación muscular. En el periodo refractario es difícil inducir a una nueva relación sexual. Con frecuencia se regresa a un nivel total alto de excitación sobre el que puede superponer eh, sucesivos orgasmos que persisten si persiste la estimulación, más que todo en la mujer, ¿no? En la mujer puede haber respuesta multiorgásmica. La siguiente. Entonces, en la parte femenina tenemos que hay un aumento de la oxitocina durante el orgasmo y de la prolactina. Hay alteraciones de la percepción, hay elevación de los umbrales de percepción dolorosas y que diversas partes del cuerpo, hay alteración de la percepción temporal y hay alteración del estado de conciencia, desconexión temporal con la realidad. Todo esto ocurre durante la respuesta eh, al estímulo, ¿no? En la mujer. La siguiente, por favor. Entonces, ya hicimos todo lo normal. La siguiente clase que tienen con otro colega es sobre las disfunciones sexuales. Aquí les voy a hablar un poquito nada más sobre algunos casos, ¿no? De disfunción sexual, para que sepan, mm, digamos, como que tengan conocimiento y qué le puede estar pasando a su paciente cuando la entrevistan, cuando preguntan qué le sucede a la señora, porque a veces pide ayuda, ¿no? Entonces, puede haber espasmos musculares, dispareunia, problemas de la excitación, fobia al coito, problemas del orgasmo, problemas del deseo. ¿No? Hay diferentes disfunciones sexuales. La siguiente, por favor. Son problemas que afectan la respuesta sexual humana, como el deseo, la excitación, el orgasmo, ¿no? Esto impide el desarrollo de una vida íntima plena, afectando la salud integral y el autoestima del individuo, ¿no? Así como que en su relación de pareja, ¿no? Entonces, la siguiente. Las más comunes tenemos la anorgásmica.
imposibilidad de conseguir un orgasmo, ¿no? Aversión sexual, rechazo a casi todo tipo de acto sexual, incluyendo miedo, ataques de pánico, fobia, asco, entre otros. Dispareunia, dolor durante o poco después de la relación sexual. Esto lo tenemos bastante común, sobre todo en aquellas pacientes que ya no menstruan, que son menopáusicas y ahí se queda vaginal, ¿ya? O aquellas que tienen una infección vaginal y tienen dispareunia también. Dolor sexual no coital. Dolor genital recurrente durante la actividad sexual provocado por una estimulación no coital, ¿ya? Eyaculaciones precoces. Respuesta orgásmica o eyaculación durante el acto sexual antes de lo deseado. Eyaculación retardada. Sucede cuando la erección se mantiene, pero la eyaculación tarda en aparecer. No eyacula las secreciones. La siguiente, por favor. Falta de deseo sexual o frigidez, también llamado deseo sexual hipoactivo, que describe como el bajo nivel de interés sexual. Impotencia, caracterizado por la dificultad del hombre de mantener una erección con la rigidez suficiente para lograr la penetración vaginal. Vaginismo, espasmo muscular involuntario de los músculos vaginales que provoca gran dolor durante la imposibilidad de la penetración. Entonces, pacientes que dicen, no puedo, no, yo tengo deseo de querer tener relaciones sexuales y cuando penetra mi pareja, siento un dolor intenso que no puedo llegar a tener la relación sexual. Entonces, hay que ver cuál es la causa. La siguiente, por favor. Hay diferentes causas. Le estoy hablando de algunas causas de todas las alteraciones que puede haber en las diferentes etapas de la relación sexual, ¿no? Alcoholismo, adicción a los psicofármacos, factores hormonales, como le digo, la menopausia, es uno de ellos. Causas psicológicas, con muy bajo nivel de autoestima, estados depresivos, excesivo estrés o ansiedad, una historia de abusos sexuales o mala relajación de la pareja, entre otros, ¿no? Entonces, como les decía, las etapas justamente están para que ambos, tanto en la pareja, eh, varón y mujer, en este caso, como estoy hablando de respuesta sexual femenina, masculina, ¿no? Conversen, si es que tienen en algún momento algún problema con alguna de las etapas y no llegan al orgasmo y no hay placer al tener relaciones sexuales, sino simplemente da placer a la otra persona, pero no se satisface esa persona, entonces lo que tienen que hacer es conversar, ¿no? Es que no me agrada tal cosa, tienes que digamos, tienes que hacer que me excite más porque no lubrico adecuadamente y tal cosa. Entonces, porque pues la idea de que tener un acto sexual es que los dos disfruten, ¿no? No solamente que la mujer se satisfaga y el varón no tenga ninguna satisfacción, o que el varón se satisfaga y que la mujer nada. Bueno, yo estoy hablando en este caso de la respuesta sexual femenina y masculina. Hay otros tipos de parejas, que de este tema no lo voy a tomar ahorita, pero ya si les preguntan por otros tipos de parejas, pues ya ustedes tendrán que responder la parte fisiológica de cada uno, ¿no? Si es varón o si es mujer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios fisiológicos que van a ocurrir tanto en el varón como en la mujer durante el acto sexual? Ya depende de cada quien cuál es su opción preferencial, eso, eso depende de cada persona. Nadie tiene por qué juzgar a nadie. Siempre les recomiendo que ustedes, cuando escuchen a alguien, le estén haciendo una anamnesis,
nunca juzguen ni con la mirada, ni con sorpresa, ni nada. Simplemente escuchen, describan lo que les ha explicado la persona en su historia clínica y ustedes como que están contando el cuento y listo, solamente escuchen, escuchen. No hagan señales digamos, de que están impresionados por algo, de que están, de que, uy, ¿cómo es posible? Que le estén juzgando a esa persona, porque si no, esa persona que viene a ser su paciente no le va a seguir contando las cosas. Y la idea es que le cuente para poder llegar a un diagnóstico y poder saber, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que hacen las parejas, muchas parejas, es que tienen relaciones anales sin protección, ¿ya? Y luego después terminan teniendo relaciones vaginales. Entonces, todos los gérmenes del ano van a pasar a la vagina. Entonces, esa persona siempre va a estar con problemas de EPI, la mujer, y el varón va a estar con problemas de infecciones urinarias o de prostatitis posteriormente, no inmediatamente, pero sí va a tener un problema de prostatitis. Entonces, en el varón, para que se cure de una prostatitis, demora unos 6 meses, por lo menos, porque el tratamiento, el medicamento no llega exactamente a la próstata. Entonces, la demora es bastante, y eso lo he consultado con algunos urólogos. Entonces, y en la mujer, por ejemplo, cuando yo trato a una dama y le digo, y hay una EPI, tiene toda la clínica de una enfermedad inflamatoria pélvica, tengo que darle tratamiento para su pareja también. Porque si no, la trato a ella, él no se ha tratado, vuelven a tener relaciones sexuales y lo mismo va a hacer, va a volver a tener otra EPI, porque él no se ha tratado. Y tengo que hacerle que por favor use preservativo para que cada vez que tenga relación sexual, todos se vayan al preservativo mientras que se cure, ¿no? Y pues, y puedan estar los dos en mejora, porque, miren, he tenido hace poquito además un caso de una paciente que le han hecho 13 inseminaciones en otro hospital que no es el nuestro. Bueno, yo trabajo en el 2 de mayo. Le han hecho tres inseminaciones y es una paciente joven, de 34 años, 33 años más o menos, y fallidas. Y viene como último recurso conmigo. Entonces, como máximo son 4 inseminaciones. Le digo, bueno, yo lo mucho te puedo hacer una inseminación más y de ahí tienes que pasar a fertilización in vitro, porque ya, si ya han estado bien hechas y todo. Y comienzo a examinarla, a preguntarle, a examinarle, a ver cuál es la causa de la falla, porque es una paciente joven, su marido también tiene un esperma, entonces, ¿cuál es la causa de la falla? Y me doy con la sorpresa de que está con una EPI y que no se lo habían tratado nunca. Le trato la EPI, ya la iba a inseminar y sale embarazada. Entonces, quiero decir que la EPI le provocaba que no saliera embarazada. Entonces, esas son causas justamente de que puede causar también respuestas no adecuadas en una relación sexual, porque si una persona está con una infección, pues obviamente al tener relación sexual no va a sentir el agrado del orgasmo, sino va a sentir más dolor, y el dolor va a ser más grande que su orgasmo, obviamente, entonces no va a querer volver a tener relación sexual con su pareja y va a comenzar a ponerle pretexto de que no quiere porque le duele, le molesta, le fastidia, y entonces ocurre todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Sé que Sí, están, claro. todo claro, mira. Sé que están ustedes listos para su examen ya de lunes. Van a sacar 20 todos seguramente. Bueno, chicos, un gusto. Eh, ya le mandé a la delegada de la clase. Igual también se lo voy a mandar a la doctora Arce para que lo cuelgue en el sistema. ¿Ya? Muchas gracias y buenos días. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.